Vivimos en una época donde el deporte es un negocio, donde el deportista o el atleta se juega mucho más que el orgullo. Se juega dinero, se juega patrocinios y poder determinar cuándo volver a una lesión y si está al 100% será algo clave tanto para el jugador como para los sponsors como para el equipo. Muy buenas y bienvenido al nuevo podcast sobre cuándo competir después de una lesión. Os voy a contar hoy lo que yo creo que es necesario, que debe tener en cuenta tanto los preparadores físicos como los fisios, médicos, el equipo médico en sí de un equipo y además el atleta o el jugador para poder volver bien en las mejores condiciones posibles a la competición. Pues bien, hay muchos factores a tener en cuenta y es que la gravedad de la lesión pienso que es lo más importante. No es lo mismo tener una lesión que te pueda apartar una semana, 10 días, que romperse, por ejemplo, el cruzado, donde te puedes ir a 9, 10, 12 meses para volver a competir y demás, que no acaba ahí la recuperación en un cruzado, sino que tienes que continuar y continuar y continuar. Entonces, esto marcará mucho, la gravedad de la lesión marcará cómo será el regreso a la competición. Hay varios factores importantes y pienso que tanto el médico o el médico rehabilitador del equipo, el fisio, el readaptador barra preparador físico o el Strength and Conditioning Coach, llamado en inglés, y luego el propio entrenador, ya de las habilidades técnicas, lo que sería, por ejemplo, un Pep Guardiola, un Luis Enrique, pues debería haber trabajar o que deberían trabajar todos a la par desde el primer día, ¿vale? Bueno, me he dejado de lado el nutricionista, psicólogo, pero los meto dentro. Pienso que en el momento un jugador se lesiona o una persona se lesiona, desde el día uno todos son parte activa del proceso de recuperación y debemos dejar de lado ya esa creencia de que las primeras semanas o la primera fase tiene que ser el médico, luego el fisio y a lo mejor al preparador físico o al tratador le llega a los 4 meses, por ejemplo, un cruzado y es cuando empieza a trabajar de forma activa y no. Debe haber un consenso entre ellos y trabajar todos a la par. Pienso que esto determinará mucho y muy bien el poder regresar en las mejores condiciones a la competición. Y es que yo pienso también que el éxito no debería medirse solo por el tiempo o la velocidad en la que una persona se ha recuperado. Es decir, no porque el Chimi Ávila esté compitiendo a los 5 meses y medio después de romperse el cruzado, quiere decir que la readaptación de ese LCA ha sido brutal. Ni tampoco no nos podemos ir al caso contrario, al extremo contrario, de estar 2 años para volver a competir por un cruzado. Pero lo que sí creo que marcará y determinará si ha habido o no una buena recuperación será el rendimiento en la propia vuelta a la competición. Es decir, llegar a competir es relativamente fácil. Tú respetas los tiempos de recuperación del tejido y con poquito que haga, un futbolista puede volver a competir. Pero mantenerse a ese nivel de la élite, el nivel previo, incluso superior a lo que estaba antes, eso es más difícil. Y pienso que eso es lo más importante y el objetivo que debería buscar pues, cualquier redactador, cualquier preparador físico. El llegar en las mejores condiciones, iguales o superiores al nivel previo a la lesión, más allá del tiempo en el que tú estés o en el tiempo en el que tú estés trabajando con el deportista. Y es que hay veces que no es solo importante que llegue o que se haya recuperado a nivel mecánico, a nivel estructural, un tejido, sino que la fuerza, por ejemplo, la flexibilidad o la potencia, al comparar un miembro con el otro, ya sea una pierna con la otra, un brazo con el otro, no es suficiente. Es decir, tú puedes tener la misma fuerza de tus cuádriceps, de tus isquios, incluso en conjunto de la pierna derecha con la izquierda y no estar preparado todavía para el regreso a la competición, porque nos dejamos una parte importante y sería esas habilidades específicas del propio deporte, que es algo muy importante trabajar y que muchas personas obvian a la hora del retorno a la competición. Además de la propia seguridad, pienso yo, del deportista. O sea, la seguridad, la, esa sensación de que no se va a romper, de que pueda volver a hacer el gesto o el mecanismo en el que se ha lesionado sin el temor a volverse a lesionar.
Entonces, he tocado ahora varios temas, varias pautas que creo que son importantes a la hora de controlar ese regreso a la competición, pero pienso que por poder resumirlo de alguna forma, deberíamos tener en cuenta, en primer lugar, que no haya dolor, o sea, que el deportista no sienta dolor. Esto hay veces que se complica más de la cuenta y deberíamos ver ese origen del dolor, más allá del a nivel estructural. A los 6 meses cualquier tejido debería estar ya casi completamente recuperado. Entonces, si persiste el dolor, algo más hay y se debería tratar. Deberíamos asegurar también que la fuerza y la potencia, como había comentado antes, de un miembro con el otro sean iguales, o por lo menos que la fuerza sea similar a la del momento previo a la lesión. Hay veces que, por ejemplo, yo en mi caso, yo no tengo la opción de saber en qué punto se encontraban antes de la lesión, porque gentes, son atletas, son deportistas, son personas que vienen una vez se han lesionado, no acuden a ti a modo prevención y tú les testeas y sabes en qué nivel se encuentran. Entonces, muchas veces vas a ciegas, no sabes a qué te estás enfrentando a la hora de esa recuperación, porque no sabes los valores previos. Entonces, poder comparar derecha con izquierda puede valernos, pero no solo deberíamos centrarnos en ello. Ahora profundizar en ello. También es importante al final tener esa capacidad metabólica o esa resistencia que debería tener un atleta para poder rendir en el deporte, lo que sería el cardio, por así decir, y poder rendir a alta intensidad. Y lo que había comentado antes, que sería esa confianza en uno mismo para volver a rendir al más alto nivel. Lo otro que quiero profundizar un poquito, ¿vale? Es lo que os acabo de comentar. Y es que hay veces que tú no sabes los valores previos del deportista o del atleta antes de la lesión. Entonces, por mucho que compares derecha con izquierda, te vas a quedar corto. Pienso que un buen redactador o una persona que se dedique a ello o que se dedique a esa rehabilitación de lesiones debería tener en cuenta, además, si no tiene los datos previos, además de poder comparar derecha con izquierda, esas demandas a nivel fisiológicas y a nivel biomecánicas del propio deporte. Es decir, estudia los KPIs o los indicadores más importantes del rendimiento en el deporte y a partir de ahí enlaza con tu programa de rehabilitación o de adaptación para que el deportista se vuelva a encontrar con esas demandas reales del juego o de la competición. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Es un tema que me gusta mucho, que podemos profundizar si queréis en cualquier cosa en concreto, incluso si queréis que lo tratemos con algún otro profesional que esté metido en el meollo, ¿vale? Que esté metido en el barro. Y espero que os haya servido para reflexionar acerca del regreso a la competición, tanto si eres redactador, preparador físico, fisio o si eres la persona lesionada, que tengas en cuenta todos los factores que acabo de comentar. Y si crees que me he dejado de alguno, déjamelo en comentarios. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar ahí.